Un llamado a la unión y evitar divisiones hizo el presidente Iván Duque para avanzar en la reactivación económica y el plan de vacunación. Es muy importante hacer referencia a la reactivación segura. Ha tomado mucho tiempo y mucho dolor para muchas empresas volver a tener una estructura productiva. Y que por vías de hecho, en hechos premeditados, se pretenda afectar el derecho al trabajo es algo que no vamos a permitir. También toda la sociedad debe rechazar ese tipo de actos. Son actos criminales porque atentan contra los derechos de otros ciudadanos. Y claramente, si vamos a avanzar en la vacunación masiva y en la reactivación, que queremos verla en todo el territorio, porque reactivación es empleo, reactivación es oportunidad, reactivación es reducción de pobreza. Todos debemos unirnos como nación en ese propósito adicional. Ministerio de Salud anuncia ajustes al decreto base del Plan Nacional de Vacunación. Así serán las modificaciones. El Comité Asesor de Vacunas, luego de revisar la literatura científica y de escuchar recomendaciones e inquietudes de asociaciones de pacientes y sociedades científicas, determinó la realización de algunos ajustes al decreto 109 que fija las bases del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Estos ajustes se dan teniendo en cuenta que cuando se adoptó el plan se concluyó que este es dinámico y que muchas decisiones y actualizaciones se realizan respondiendo a nuevos hallazgos, como en este caso. En conclusión, se incluirán algunos grupos poblacionales y comorbilidades, pero es importante dejar claro que ninguno de los grupos ya priorizados saldrá de la priorización. Los cambios se darán desde la etapa 2 del plan, incluyendo al talento humano en salud que atiende pacientes en un espacio diferente a una IPS o que realice visitas a prestadores, por ejemplo. En el caso de la etapa 3 se debe tener claro que se tendrá el grupo de 50 a 59 años independiente de la comorbilidad, dado que este grupo de edad luego de los mayores de 60 años tiene un alto riesgo de complicaciones y muerte. Y en el caso de las preexistencias que ingresan aparecen arritmias cardíacas, síndrome de Down, discapacidad intelectual, inmunodeficiencia primaria, desórdenes neurológicos, entre otras. En cuanto a la etapa 4 ingresa el talento humano que desempeña servicios sociales para la atención de población en situación de calle y talento humano dedicado a la atención de desastres, entre otros. Por último, en la etapa 5 estarán todos los menores de 49 años hasta los 16 años sin comorbilidades. Finalmente, es necesario que todos comprendamos que si bien la vacunación se entrega a cada individuo, lo que busca es un beneficio general que nos llevará a tener menos contagios, menos mortalidad, menor incidencia de casos graves y en consecuencia menor carga sobre los servicios de salud y por ende se traducirá en una reactivación económica y social más acelerada. Con el programa Devolución del IVA se han beneficiado 2 millones de hogares en pobreza y pobreza extrema. Me desempeño laborando vendiendo bolsas para la basura en las calles de Bogotá. Gracias al gobierno nacional he contado con el apoyo de la devolución del IVA. Con esos beneficios podemos sobrevivir muchas madres cabeza de hogar. Es un bono que recibo cada 2 meses. Me ha servido para pagar mi servicio público, muchas veces para la alimentación en mi hogar. ¿Qué es el programa Devolución del IVA? El Gobierno Nacional diseñó el programa Devolución del IVA, que consiste en que las familias de menores ingresos reciban recursos que aliviarán el impacto del impuesto que grava el consumo de productos y servicios. Este mecanismo inició en abril de 2020 y en este 2021 hay programados 6 ciclos de pago hasta el mes de diciembre. ¿Cuál es la cobertura? Tiene una cobertura a nivel nacional. Los 2 millones de hogares se encuentran en los 32 departamentos del país. ¿Qué hogares hacen parte del mecanismo? Los hogares se identifican a través del Sistema de Selección de Beneficiarios, SISBEN, y en los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad. ¿Cuál es el monto y cómo se realiza el pago? El pago de la devolución del IVA equivale a 76.000 pesos y el trámite de cobro es totalmente gratuito. Inversiones. Durante el 2020 se realizaron 5 pagos y en 2021, hasta el mes de abril, el monto de la inversión fue más de 518.000 millones. El total de 2020 más lo proyectado para el 2021 son 1,2 billones de pesos. Logros y retos. En 2020, 1 millón de hogares fueron beneficiados con la devolución del IVA. Para la vigencia 2021, se ha duplicado la cobertura a 2 millones de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. El propósito principal es que entre todos, de manera solidaria, protejamos a los más vulnerables.
Con programas sociales en pandemia, más de 6 millones de colombianos no cayeron en la pobreza y pobreza extrema. Los negativos efectos sociales y económicos que ha generado la pandemia del COVID-19 en el mundo son innegables. Además del irreparable costo en vidas humanas, también se generó la pérdida de millones de puestos de trabajo y un aumento de la pobreza y de la pobreza extrema en todo el planeta. Ante este reto, el Gobierno Nacional diseñó y puso en marcha programas como Ingreso Solidario, Devolución del IVA, Programa para el Apoyo al Empleo Formal PAEF y Fondo Solidario de la Educación, entre otras iniciativas, las cuales han beneficiado a cerca de 10 millones de colombianos a lo largo de este año extenso de pandemia. Medidas que evitaron que 2 millones de personas cayeran en la pobreza y 4 millones más en la pobreza extrema, según los indicadores internacionales de medición de este fenómeno. Son medidas que cuentan con el respaldo internacional, como el del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD. Se ha evitado que el país retroceda en 10, 15, 20 años en su desarrollo social, en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, que su trayectoria no sea altamente negativa. Y si bien al país la pandemia le ha afectado como a todos los países, la inversión que se han hecho en programas sociales ha sido muy importante en evitar ese retroceso de una forma significativa. Los programas de gobierno para apoyar a los más vulnerables por la pandemia también han contribuido con la reactivación segura de la economía. El DANE certificó que el desempleo en marzo de 2021 fue de 14,2%, mientras que en febrero fue de 15,9%. Y el sector de la construcción continúa siendo el gran animador de la generación de empleo en el país. Esto último le permitió al sector superar el 1.000.000 de trabajadores en marzo de 2021. Acciones todas que buscan sostener y apoyar a los más vulnerables por la pandemia del COVID-19. Con más de 10.000 oportunidades de empleo, el SENA, a través de la Agencia Pública de Empleo, busca aportar a la reactivación económica del país. Son más de 10.000 oportunidades laborales para los colombianos y asesoría en los procesos de intermediación laboral que la Agencia Pública de Empleo del SENA abre para aportar a la reactivación económica del país. Para tal fin, la entidad cuenta con una aplicación virtual disponible 24 horas al día en ap.sena.edu.co, donde ofrecemos un servicio abierto, gratuito, público, indiscriminado y de calidad, para que aquellas personas que están buscando una oportunidad laboral puedan emplearse. Las empresas han dispuesto vacantes a nivel nacional en perfiles para cargos como ingenieros civiles, programadores de software, médicos generales y especialistas, arquitectos, así como operarios de máquina de confección, asesores comerciales, auxiliares de producción, operarios de empaque, entre otros. El SENA fue también muy fundamental en todo esto, ya que ellos me hicieron como la capacitación o el paso a paso, como uno suele decir, para hacer todo este proceso y que hoy en día yo estuviera aquí trabajando. Antioquia y Bogotá en esta oportunidad son las regionales que ofrecen el mayor número de vacantes con más de 3.000, seguidas del Valle del Cauca con más de 1.000 vacantes, Atlántico con más de 500 y Cundinamarca y Meta con más de 400 ofertas laborales. Fueron entregadas las obras de renovación de la segunda residencia escolar del país, ubicada en Doncello, Caquetá. Con una inversión superior a los 1.147 millones de pesos, el Ministerio de Educación, a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, entregó la segunda obra de renovación de residencia escolar en el país. La infraestructura educativa rural Simón Bolívar está ubicada en Doncello, Caquetá, y sus espacios renovados beneficiarán a más de 170 estudiantes, de los cuales 48 son internos. La adecuación y mejoramiento se efectuó en 264 metros cuadrados, donde se entregó el área de comedor escolar, cocina, red eléctrica principal, conexión de aguas residuales a la red de alcantarillado, el suministro de la red hidráulica principal, cambio de cubiertas, pisos y mejoramiento de muros, así como obras complementarias de ornamentación y embellecimiento de fachadas y zonas verdes. Esta es una gran apuesta del Ministerio de Educación. Nosotros en este momento hemos venido ya
logrando la entrega de 245 obras de infraestructura, beneficiando más de 60.000 niños, niñas y adolescentes con espacios dignos, espacios que han sido concertados con las comunidades y espacios que muestran otras posibilidades para la educación de nuestros niños. Actualmente en Colombia hay 580 residencias escolares en zonas rurales. Espacios donde los estudiantes permanecen internos todo el año escolar y visitan a sus familiares cada 8 días o una vez al mes dependiendo la necesidad de cada núcleo. La meta del gobierno es que durante el cuatrenio se intervenga el 50% de estos espacios. Este es el Trino del Día. He designado como nuevo ministro de Hacienda a José Manuel Restrepo, quien ocupa actualmente el Ministerio de Comercio. Economista con maestría en Economía en el London School of Economics y doctorado en Administración de la Universidad de Bath, exrector de la Universidad del Rosario y de enorme vocación de servicio al país.